ustedes son los protagonistas, se nos unan, hagan sus preguntas, hagan sus aportes para así tener un programa bien dinámico y bien nutritivo en cuanto al área del conocimiento y del aprendizaje. Por eso que vamos a hacer una pequeñita pausa y en breve entonces retornamos ya con Grismeili Almonte para tocar el tema de comunicación asertiva, no sin antes compartir en este día lluvioso, viernes bien, ¿verdad? La canción Celebra la Vida. Entonces con ustedes regresamos a ¿verdad? Así es. Axel. Sí, ese fue. ¿Qué cosa? Empezamos a transmitir tarde. Había un problema con el Facebook. Yo lo desconecté de Está transmitiendo. Muy bien, se está muy bien. Ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente, que bajo la carga nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. Estás escuchando Conversando con RD. Y si alguien te engaña al decir te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es fuerte y la paz es vida. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo. Estás escuchando Conversando con RD. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz del ángel dijo que te diga: celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida, es mucho más bella cuando tú me miras. Celebra la vida, Conversando con RD presenta la entrevista de la semana. Conversando con RD presenta la entrevista de la semana. Bien amigos, y retornamos nuevamente a su programa Conversando con RD. En el día de hoy vamos a debatir un tema, a conversar, a interiorizar un poco el tema de la comunicación. Como bien señalábamos al principio, la importancia de la comunicación en los logros y avances que ha tenido el mundo, ¿no? A través del desarrollo de nuevas tecnologías, a través de cómo insertarnos en nuevas culturas. Es bastante amplia, bastante exquisita, y diría yo que el día de hoy tendremos un tema bastante atractivo para todos ustedes, por lo que les recordamos que pueden hacer sus preguntas, comentarios a través también de los teléfonos a través de WhatsApp, ¿no? Del 809-919-8616, 809-407-1768,
y 829-933-6748. le haremos llegar las preguntas y dudas que tengan a la Magister en gerencia de comunicaciones corporativas, ¿verdad? Grismeili Almonte Porro, ¿verdad? Grismeili, bienvenida a Conversando con RD. Muchísimas gracias por haberme invitado. De verdad, yo me puse contentísima cuando vi el tema, porque es un tema que no se debate frecuentemente. Incluso la comunicación asertiva, a pesar de que se está tratando a partir de los años 60, no es hasta inicios de los 90 cuando toma ese impulso. Y de verdad es algo vital para la vida y las relaciones humanas en todos los sentidos. Ámbito laboral, familiar, todos los ámbitos necesitamos comunicación asertiva. Y es por ello que debemos saber qué es ser asertivo. Supongo que es la primera pregunta. Nuestro punto de partida. Punto de partida, ¿verdad? ¿Qué es ser asertivo? A ver. Sí, la asertividad es la forma en la cual tú llegas a un equilibrio al momento de tú exponer un punto. Es decir, tomamos en cuenta de que la posición del otro es importante, pero la mía también lo es. Incluso su fórmula general es: me respeto, más te respeto. No todo el mundo tiene las mismas opiniones, todos tenemos formación distinta y nos basamos en las experiencias que hemos tenido en toda nuestra vida. Entonces, por ello, tenemos que asimilar que el otro piense de una manera distinta a nosotros. Pero también nosotros tenemos derecho a emitir un comunicado, una opinión de cualquier tipo, y la otra persona también tiene que ver que nosotros tenemos derecho a lo mismo. Entonces, me imagino que en el proceso de incluso hasta de una relación, un acuerdo entre las partes, que no necesariamente tiene que ser un acuerdo amigable, ¿en qué entra ahí lo que es ser asertivo? Porque a veces tú dices que sí, ok, cedo o doblo ¿verdad? la mano, pero me queda ese sinsabor. ¿Estoy siendo asertivo cuando queda ese amargo? No, para nada. ¿No? Hay dos tipos de comunicaciones básicas, bueno, a nivel conductual. Está el comunicador pasivo y el agresivo, y es allí que entra la asertividad. El pasivo, por lo general, reniega de lo que está pensando por el hecho de no caerle mal al otro, o por no llevarle la contraria, porque quiere ser más sumiso de la cuenta, y porque en el fondo nosotros tenemos esa necesidad de agradarle a los demás, de no hacerle quedar mal. Entonces relegamos nuestra opinión, siendo así más sumiso de la cuenta y perjudicando nuestra autoestima. Un comunicador asertivo, entonces, escucha la opinión del otro, pero emite la suya. Por ejemplo, tú tienes pareja. Sí, así es. Estás casado o novio o algo así. Bueno, vas con tu pareja, quedan de que van a un lugar, van para el cine. Pues de repente ella llega una hora más tarde. ¿Cómo actuarías? ¿Qué le dirías? Si no te ha dado explicación, ni te ha escrito por texto, ni te ha llamado. Ya estoy a la defensiva automáticamente. A la defensiva. Totalmente. Entonces, en el momento que ella llegue, comienzas a reprocharle. Es lo natural. Lo natural. Sí, aunque políticamente incorrecto ante las cámaras, pero lo natural No, lo que pasa es que el hombre reacciona un poco, ¿verdad? Desconcertado. El hombre y la mujer. ¿Y la mujer? Y la mujer, por lo general, reprocha más que el hombre. Okay. Wow, interesante. Sí, muy. Déjame decirte que estoy sorprendido de la movimiento de la mujer en comentarios. Es así. La mujer, por lo general, con nuestra pareja, la idealizamos y no queremos que cometa errores. El hombre es más, vamos a decir, menos aéreo. Menos aéreo, porque lo que pasa es que uno idealiza, la mujer idealiza, el hombre no. El hombre ve como que todos somos seres falibles porque se juzgan. Y dicen, bueno, yo cometo muchos errores, yo no lo puedo juzgar. Bueno, tú eres mujer, tú lo sabes. Entonces una, como cree que es una santa, no cometemos errores, si juzgo bajo mi posición. Entonces tú, Jennifer, ¿cómo tú reaccionarías? Si se queda. Si llego tarde, si Si se queda el lugar si de no se una va. hora. Si se queda. Sí. Yo me voy. Exacto. No te comunicas con él, no le dices nada. Me voy. Ya, Ahí no estoy siendo asertiva. Ajá, no está siendo Para asertiva, nada. pero yo necesito Pero tener está la siendo opinión. objetiva, Sí, hay que ser honesto. Sí, así El es. punto clave de la asertividad es ser auténtico. Claro. Entonces, ¿usted cómo actuaría? Yo me quedo. Me enojaría muchísimo. No me gusta esperar. No me gusta esperar. Cuando yo dice a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde. Trato de estar a las 2:50. Esta es la actitud. Porque el capital más valioso del ser humano es el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? La comunicación asertiva
es de la siguiente forma. Si llegó tarde, entonces se le pregunta primero qué sucedió. ¿Me podrías dar una explicación de lo que te sucedió? Luego que se explique, entonces explico mi punto de vista y digo, no quiero que esto vuelva a suceder, me sentí mal por X o Y razón y siento que le faltaste respeto a mi tiempo. Así Esa es la asertividad. Entonces la comunicación asertiva viene del subconsciente. Digamos que es una parte de la psicología comunicacional, en donde se mezcla la psicología, la inteligencia de la comunicación, digamos. Sí, eso iba a La decir. inteligencia emocional es básica. dentro de- Precisamente a eso iba. Entonces, necesariamente para ser asertivo en materia comunicativa, entonces debemos de manejar nuestra inteligencia emocional. Sí. Y ya eso ya entra dentro de un rango, de un espectro un poquito más complejo, porque ya no es manejar lo que le diremos a los demás, sino manejar cómo nos sentimos con nosotros mismos primero, aceptar lo que sentimos y redireccionar eso que sentimos para que entonces esa persona no se sienta mal, pero decirle lo que tenemos que decirle. Entonces un poquito ahí ya entra la complejidad del asunto. Entonces, ¿qué pasaría si en una pareja ninguno de los dos somos asertivos? Bueno, como te dije, está la parte pasiva, pero también está la parte agresiva, que es el otro extremo. Es cuando queremos imponer nuestra posición y no queremos que el otro opine. Incluso nos valemos de insultar, subir el tono de voz, utilizar improperios y un sinnúmero de actuaciones más. Acabé de destacar también dentro del agresivo, está el agresivo directo y el indirecto. El indirecto no utiliza improperio ni te sube la voz, pero es manipulador, es insidioso y te quiere llevar a un terreno en el cual tú tengas que discutir. Entonces ahí es que debemos llegar a la asertividad. Yo necesito tener autocontrol. Nadie me lleva al terreno del otro sin yo querer. Yo soy dueña de mis emociones. ¿Cómo podemos ser dueños de nuestras emociones y evitar, ¿verdad?, ese impacto inicial cuando te sientes desconcertado, cuando sientes que abusaron de tu tiempo, que te faltaron, ¿verdad? Porque en el ejemplo que pones, que es de una relación, supone que hay un tiempo conociéndose. Y quizás entonces sabe, como decía la Biblia, no le gusta esperar, yo soy otro también. Pero consciente de eso, ¿cómo yo puedo controlar entonces esas emociones? Eso es un proceso individual. Eso cada quien sabe cómo debe manejarse. Por ejemplo, a mí me funciona mucho la respiración. Si yo estoy en un lugar y me estoy enojando, trato de entender que puede estar pasando una situación, algún inconveniente que esa persona no pudo manejar. Hay que ser lo más positivo posible. Porque si comenzamos a imaginar que nos van a mentir, que vienen con un cuento y demás, También nos eso. vamos a predisponer. Así es. Sí. Entonces lo mejor es adoptar esa actitud positiva, respirar y esperar la explicación del otro. Lo que pasa es que en la actualidad se hace todavía un poquito más chocante cuando pasa ese tipo de cosas, porque con el nivel de comunicación que hay, que tú tienes tantas herramientas con las que tú puedes comunicarte. Hace unos años, nada más, tú decías con una persona, bueno, nos vemos X día a tal hora, y listo, tú no lo volvías a ver hasta X día a esa hora en ese lugar. Y quizás ahí era que te dabas cuenta de que no podía asistir, de que se presentó algún tipo de eventualidad y demás. Entonces, ahora como que la justificación para no hacer saber a la otra persona, mira, voy a llegar tarde, voy a llegar un poquito tarde. Si bien es cierto que hay que ser asertivo para poder entender que algo está pasando y que evita que esa persona llegue a tiempo, también la persona que está en falta por no cumplir con el tiempo y que quizás tenga sus razones justificadas incluso, también poder utilizar los medios para respetar Que es lo que se debe hacer, pero en caso de no hacerse, esa es la forma en que se debe actuar. Y pues puede suceder, o sea, se le puede descargar el celular, Sí. puede estar incomunicado, se le pudo haber dañado el vehículo, hay muchísimos factores que convergen y somos hijos de las circunstancias. es. Tenemos que asimilar que al otro le puede suceder algo. Pero estamos en esta misma situación. El cine, llegó tarde. Comunicación, verdad y no verdad. Bueno, yo estoy siendo asertiva, lo estoy esperando, quiero que me explique. Pero en la comunicación no verbal, y él me está explicando, me está hablando mentira, ¿qué yo puedo hacer en ese caso? Es la parte del autocontrol. Sí. Es que es uno mismo que dice, yo no puedo provocar una situación, no se gana nada discutiendo. Si nos alteramos, ninguno de los dos va a ganar.
Si le explicas con paz de que no estás convencida con lo que él te está diciendo, vas a ganar más que insultándolo. Sí, la idea fundamentalmente viene en nosotros poder, ya sea exponer nuestras ideas, estando conscientes que la otra persona no necesariamente está de acuerdo, pero también en respetar las opiniones igual de esa persona, como quisiéramos que nos respetaran la nuestra. Es un proceso de empatía. Y es un tema de que el tema de la comunicación viene basado no en las palabras que decimos, sino también en los fundamentos, y cómo podemos fundamentar nuestra posición. Y entonces ahí lograr quizás un acuerdo o, en su defecto, entender por qué tú piensas así. Y hasta que yo no pueda dar elementos, quizás, que satisfagan el deseo, que satisfagan, vamos a decir así, a la otra persona en cuanto a entender el por qué yo pienso de esa manera, ella no va a cambiar de opinión. O si cambia, quizás simplemente para concluir el tema y avanzar quizás en otro aspecto. Me gustó una parte de la pregunta de ella acerca de la comunicación no verbal. Y es que dentro de la comunicación, basándonos en un 100%, un 30% es lo que se dice y un 70% es cómo se dice. El contexto, el tono, la forma, y es lo que tú dices, en realidad todo se tiene que relacionar. Porque puede ser que digas, sí, te estoy creyendo, pero que haces unos gestos de que no le estás creyendo. Todo debe tener coherencia al momento de comunicar. O simplemente te quedas en un silencio eterno. Sí, que hasta eso comunica. Sí, Sí, está expresado y molesta. Exacto. Sí. Y te dice, no me pasa nada. Pero nada, con la ceja hacia arriba, la ceja hacia arriba. Entonces tú dices, bueno, pero ven acá, ¿cómo es la cosa? Y te deja a ti como un poquito fuera de base. Tú dices, bueno, pero sí entendió, no entendió, ¿qué hago? Aprender el proceso de asertividad es un tema, me imagino que conlleva tiempo, porque incluye, por lo que me expresas, un cambio incluso de la actitud y de la forma de pensar cultivada que viene con el desarrollo propio de la persona. Es una cuestión de decisión. Cuando tú decides ser asertivo, no hay nada que te saque de tu control. Pero por lo general, no decidimos ser asertivos con todo el mundo. Ojo con esto. Podemos ser asertivos con nuestros familiares, más no en el trabajo, o no con la relación de pareja. Actuamos distintos según el tipo de relación. Por ejemplo, en el trabajo se da mucho de que no sean asertivos las personas. ¿Por qué? Por miedo. Yo no tengo miedo a expresar mi punto de vista porque no quiero molestar a mi jefe, no vaya a ser que yo le vaya a llevar la contraria. Es mi punto de vista, pero me da miedo externarlo. Eso se da mucho en las empresas jerarquizadas, en donde el jefe se ve como un ser supremo al cual no se le puede contradecir. ¿Sabes qué me ha pasado en mi ámbito laboral, profesional? Que realmente yo me defino siempre como un técnico. Sí. Y entonces con el tiempo he aprendido a ser técnico político. ¿Verdad? Pero para manejar ese tipo de situaciones en las que un jefe quizás te da una instrucción precisa y que quiere una información en base a lo que él busca, a lo que él quiere, y uno prepara esa información, y yo siempre como que he preparado la opción B sin que me la pidan, ¿no? Y yo voy donde el jefe, sobre todo con esa persona, cuando me ha tocado, que no es una persona quizás muy abierta, en la que tú puedas decirle simplemente entiendo que podríamos hacerlo de otra manera, y uno entonces le plantea lo que pidió, eso es lo primero, ¿verdad? Antes de, mire, aquí está lo que solicitó, y perfecto, está bien. Bueno, yo me atreví a hacer otro escenario, bajo estas variables, y el resultado entiendo que pudiéramos, si lo tomamos en cuenta, hacerlo de esta manera, y tenemos este resultado. Esa es una estrategia de comunicación. Y te puedo decir, en el 60% de las veces funciona. Sí, es cierto. Pero en el 40% de las veces que no ha funcionado, puedo asegurar que el 100% de todas ellas, las que han funcionado y las que no, yo me siento satisfecho con mi trabajo personal y profesional. Sí. Porque de alguna manera estoy emitiendo mi juicio de valor. Y estoy consciente de que no siempre las cosas que yo digo se van a hacer así, sobre todo porque no soy el dueño de la empresa. ¿Entiendes? Sí. Uno ubicarse como que tiempo y espacio, ¿no? A partir de lo que hemos hablado, también resaltar de que, bueno, si hablamos de asertividad y hablamos de escoger las palabras correctas, la actitud correcta, también el tiempo correcto. Yo soy de los que digo, generalmente yo estoy expuesto a muchas reuniones, a cada rato, tengo una reunión aquí, una reunión allá, y he aprendido que desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal.
nadie queda mal. Así. Si alguien quiere una excusa para llegar tarde, porque llegó tarde, te la va a dar. Si tú quieres una excusa, te va a dar una excusa. Por eso yo, por ejemplo, si hay una reunión, alguien llegó tarde, yo no quiero que me dé la excusa ahora, yo lo que quiero es hacer la reunión. Sí, sí. Hacemos la reunión y ya entonces luego tú me dices, mira, me disculpa, incluso no tiene que ser en ese momento, no tiene que ser cuando se acabe la reunión, pero el hecho es de que te acerques y me digas, mira, llegué tarde por esto y por esto y por esto. Y lo más importante es que no se va a volver a repetir, porque muchas veces nosotros queremos ser asertivos, queremos decir las palabras correctas, y muchas veces lo que hacemos es que le decimos a la gente lo que quiere escuchar, pero seguimos con nuestra actitud. Y esa actitud siempre va a molestar a la otra persona. Y sabemos que está mal, pero nosotros decidimos ser así. Y a mí no me vale de nada decirle, Rafael, disculpa que hoy llegué tarde al trabajo, lo que pasa, al programa, lo que pasa es que, mira, tenía que hacer alguna diligencia y me cogí un poquito de tarde, pero eso no va a volver a pasar. Entonces viene lo mismo y el otro viene lo mismo. Enoja más incluso que yo me acerque cada viernes a él y le diga lo mismo, a que yo simplemente no le diga nada. Por ejemplo, a mí, y lo digo por experiencia personal, muchas veces a mí me enojaría menos que no me digas nada, que no me des la excusa y que sigas comportándote mal, a que me des la excusa, que me digas que sí que va a cambiar y siga con la misma actitud. O sea que ahí uno se da cuenta que la comunicación asertiva no solamente tiene que ver acerca de las palabras que decimos, sino también el momento que elegimos para decirlas. Y las acciones. Exacto. Entonces, Ismael, ¿cuáles serían entonces las ventajas de ser asertivo? ¿Qué beneficios? Sí, tenemos muchísimos beneficios. Vamos. Primero, somos más respetuosos. Las personas nos aceptan más, nos toman más en cuenta. Cuando decimos lo que realmente sentimos, somos más auténticos, somos más felices en la vida, porque cuando somos totalmente diáfanos, claros con lo que sentimos y lo expresamos, entonces se mejoran las relaciones, como les dije, en todos los ámbitos. Además, somos más empáticos. Hay un sinnúmero de beneficios que voy recordando a medida. ¿Y cómo Sí. puedo hacer entonces para, ok, tengo la idea y estamos debatiendo tú y yo un tema específico y tenemos dos soluciones distintas, una del otro, ¿cómo hacer para que no me quede, en caso de que acordemos aplicar tu tarea, no me quede ese sabor de que, wow, no dije con Sí, la que mía? lo idóneo sería fusionar las ideas. Ok, Pero en caso de no interesante. poderse fusionar, explicarle al otro el por qué no. Porque muchas veces cuando estamos en el trabajo y se acepta la idea, vamos a poner el caso de que Jennifer y yo seamos coordinadoras de comunicación. Y de repente vamos para donde nuestro jefe y se elige una idea que ella da. Entonces yo me quedo con el sinsabor de que no se me explicó. Pero si se me dice en la misma reunión, por lo general, eso es lo que debería hacerse. Ismael, a mí me gustó tu propuesta, sin embargo encuentro que podemos mejorarle con esto y esto y esto, entonces Jennifer lo trajo más completo. Vamos a hacer la parte de Jennifer, somos un equipo. Estamos trabajando para la empresa, para una misma empresa. No es para Ismael ni es para Jennifer. Yo tengo que entender que yo soy parte de un organismo, de una organización, y entonces por ello no puedo ofenderme porque no se tome mi idea. Yo no soy un ser supremo que todo lo hago bien, no soy la perfección. Entonces tenemos que reconocernos falibles. Hasta que no entendamos eso, no vamos a mejorar nuestra condición de vida. Cuando el mismo jefe te roba tu idea, Es caótico realmente. o sea, tú das Bien. una idea y, bueno, ya dice que la ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, en este caso debemos explicarle la situación de que necesitamos que en esa idea, cuando, por ejemplo, si estás en una empresa publicitaria y tu jefe quiere hacer ver como que la idea la dio él, explicarle a esa persona, mire, con todas las palabras positivas posibles, que incluso en publicidad nunca se coloca nada de eslogan que sea con una palabra negativa, todo es positivo. Entonces, se le coloca, se le expresa el sinsabor que se tiene de forma clara, contundente, con carácter, pero al mismo tiempo con el respeto que amerita que es tu superior. Entonces es muy extraño que tu superior, luego de que tú lo confrontes, se quede en la misma posición, porque era lo mismo que le decía al inicio. Las personas queremos revestirnos de un velo de santidad, donde no queremos que nadie se ofenda por lo que nosotros dijimos, ni que nadie interprete que somos malas personas. Usted es un asesino en serie
Y ese asesino en serie no se va a autodefinir como una mala persona, se va a justificar. Va a decir, eso yo lo hice porque en mi infancia me pasó esto, aquello. Sí, más no se define como un antisocial. Así es. Bueno, señores, recordar que en Conversando con RD, el protagonista eres tú. Por eso enviamos saludos muy especiales a esas personas que siempre están ahí fiel a nuestro programa. Enviar saludos especiales a Yasmín Marmolejos, Ilka Nicole, Marix Hernández, aprecios a Roberto Batista, que nos dice que nos hace un aporte. Dice, gracias por ese gran aporte que ese programa está dando a la juventud. Gracias a usted por la sintonía, Roberto. Frank Hernández Castaños, el clásico Mejía, que nos sintoniza desde Jacksonville, Florida, siempre en sintonía Conversando con RD. Saludos para Dayana Navamuel, Nancy Coronado, Natalie Vázquez. Saludos para ese fiel oyente y también quien nos sintoniza por Facebook Live, Luis Alejandro Francisco, Dan Luis Mejía desde Virginia, Harrison Bull, Brianna Reyes Catalino desde Nueva York, Clay Antonia Javier, quien envía saludos a la locutora Jennifer, también saludos para ella muy especial y darle las gracias por la sintonía. Giancarlo Polonia, quien envía saludos a Rafael, le dice que le vaya apartando la chaqueta, que está muy bonita. Perfecto. Muchas gracias, Giancarlo. Y a todos esos que nos sintonizan, recordarles que este programa llega a ustedes gracias a Optifaz, donde tenemos lo que necesitas para ver y verte bien. Optifaz, ubicado en la Nicolás de Obando número 123, cerca de la Plaza del Pollo, y también en la Plaza Pinos del Cacique, local 105 en la Avenida Independencia, con los teléfonos 809-684-7672 y 809-533-5901. Recordarles también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook Conversando con RD y Twitter @Conversando con RD. Así es, vamos ahora a disfrutar de esta canción de nuestro invitado de la semana pasada, Miguel Tineo, una canción con unas letras muy lindas y una canción que tiene profundidad, valga la redundancia en cuanto a sus letras, y quisiéramos compartirla nuevamente con ustedes para que la disfruten. Miguel Tineo. Fuerzas a alguien caído, ese eres tú, la única cima. Yo quiero ser personal que reine en tus sueños, dando vida a todos tus anhelos. Dame tu mano y no te arrepentirás. Yo sé muy bien que al mirarme pierdes los sentidos. Amor, cuando te miro, siento que no respiro.
su programa Conversando con RD. En el día de hoy recibimos la visita de Grismeli Almonte, quien está tratando con nosotros el tema de la comunicación asertiva. Y Grismeli, anteriormente debatíamos la importancia de la comunicación, del buscar el ganar-ganar en la misma, de una forma en la que no perdamos la esencia de transmitir nuestras ideas de maneras claras, de maneras objetivas, de estar conscientes a la hora de ceder y de reconocer incluso cuando existe una mejor idea, porque al final de cuentas lo que buscamos es un logro, y si ese logro puede ser a través de una fusión de ideas o a través de una que uno entienda que realmente, wow, no se me ocurrió, no lo pensé, lo más importante es alcanzarlo. Entonces hay una parte muy importante que en el caso de la República Dominicana, conociendo ya lo que es el mercado laboral, muchos jóvenes cuando van a una entrevista de trabajo, o van a muchas incluso, a hacer su primer empleo, dicen, wow, siento que me fue bien, que lo hice todo bien, pero no me llaman. Entonces, ¿qué papel juega la comunicación asertiva dentro del proceso de las entrevistas de trabajo? Es un conjunto de comunicación asertiva y efectiva. Me explico. Bien. Efectiva es cuando tú logras resultados. Así es. Entonces, cuando tú llegas a una entrevista de trabajo, lo primero es que tú debes demostrar seguridad. Muchas personas tienen bastante conocimiento, son doctos en muchas áreas, pero no saben comunicarlo. Entonces, desde el momento que se llega a la entrevista de trabajo, se debe saber cómo actuar. Por ejemplo, si usted saluda cortésmente, sin tocar a la otra persona, es decir, no dé la mano si el otro no le da la mano. Usted dice buenas tardes o buenos días. Si le extiende la mano el entrevistador, extiende la mano, pero no vaya usted delante. Tampoco se siente sin que le diga siéntese. Luego que le invita a sentarse, entonces ahí uno procede. Por lo regular, y eso es algo cultural, nosotros los dominicanos somos muy alegres, simpáticos, y queremos Hospitalarios, para no decir confianzudos. Sí. hospitalarios, y nos sentamos sin decirnos. Así es. No, todo eso comunica, incluso la vestimenta. Señores, la vestimenta es básica porque la primera impresión es sumamente importante. Hasta los colores. Por eso existe la psicología de los colores. Una cosa increíble. Por ejemplo, yo no estoy mal vestida para ir a una entrevista de trabajo. Yo tengo un vestido color naranja a la rodilla. Pero ¿qué pasa? Ese no es el color adecuado para yo ir a una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque el naranja es diversión, optimismo, alegría, diversión. Llama mucho la atención. Llama mucho la atención, sobresale bastante. En otro momento en la oficina yo puedo ir con ese vestido, pero no en la entrevista de trabajo. ¿Qué colores serían adecuados? El negro, blanco, que el blanco da relajación. Sí, Por gris. cierto, el gris, el color gris Gris es un es color, ejecutivo. sí, y es tenue. El gris te da también paz. Una cosa increíble. Serenidad. Sí, serenidad, Es exacto. como que alguien vaya con un vestido de encaje blanco a una boda. ¿Verdad? Y que no será novia, obviamente, ¿verdad? Sí, pero se encaja totalmente, el encaje se encaja. Sí, así es. Bueno, el color azul es el idóneo porque ese es el Suena color bien. corporativo. Incluso muchas empresas de éxito utilizan el azul. Sí. Por ejemplo, las redes sociales, Twitter, Facebook, sí, utilizan el azul porque es básico en el momento de emitir sabiduría, inteligencia. Sí. ¿Y por qué lo asociamos con eso? ¿Ustedes saben por qué? Ah, bueno. El azul representa el cielo, pero al mismo tiempo el mar. Entonces todos tenemos la percepción de que ese ser supremo está en el cielo y es el más sabio. Entonces automáticamente e inconsciente relacionamos el azul con la sabiduría y la inteligencia. Entonces luego que tú busques ese rejuego de colores, el blanco no es para que vaya de blanco completo, no se van a juramentar. No, el blanco es para que lo mezclemos con alguno de esos colores que he dicho previamente. El amarillo no es bueno utilizarlo dentro de una entrevista de trabajo porque suele irritar un poco. La persona cuando ve mucho el amarillo se irrita un poco. Eso también es la parte psicológica. Bueno, luego que se siente, debe ser lo más positivo posible. No hablar de que, por ejemplo, no tengo mucha experiencia laboral. Si no tiene mucha experiencia, no lo diga.
Si el entrevistador le hace una pregunta acerca de en cuáles lugares ha trabajado, le dice, pero no tienes que decir delante, acabo de salir de mis estudios, no tengo mucha experiencia. Prejuzgar, Sí. y condicionar incluso al entrevistador Exactamente. a que no tiene la experiencia. Y el Que, lenguaje que no mu- verbal. que muchas veces se hace tratando de De ser- excusar las faltas. Sí, también Por para ejemplo, eso. no tengo mucha experiencia, es diciéndote, si ve alguna falta, Sí. es por eso. Así es. Pero que es un error, ciertamente. Sí, debemos ser honestos, claro, eso sí, pero tratar de ser lo más conciso y preciso posible. Por ejemplo, en las citas, cuando vamos a ir a buscar visa, muchas personas no le dan la visa porque abundan demasiado. Entonces, en ese abundar es posible que metan la pata. Así es. Entonces, luego de hacer eso, la comunicación no verbal que mencionaba hace un momento, no cruzar los brazos, porque es predisposición, no echar los hombros hacia adelante, eso demuestra cansancio. Si está sentado de una forma inclinada, eso es incorrecto, debe estar lo más derecho posible, no estar a la orilla de la silla ni tampoco recostado hacia atrás, lo más erguido posible. Tratar siempre de mirar a los ojos al entrevistador, porque eso demuestra confianza. Hablar acerca de sus estudios, sus grados académicos, lo que ha conseguido, y bajo ninguna circunstancia hablar mal del trabajo anterior. Eso es muy importante, porque es una parte ética. Sí, no, y que el entrevistador dice, bueno, si está hablando así de allí, cuando venga aquí y si le toca en alguna ocasión partir, Que no va pase también a lo afectar la mismo. imagen del expreso igualmente en otro lugar. Pasa mucho eso y realmente es un poco desconcertante. A veces incluso predispone ya a las personas que buscan un empleo a decir, bueno, es que yo voy a la entrevista y pienso que me va bien y nunca me llaman. Entonces, y hablabas del tema de la honestidad y de cómo manejar nuestras debilidades y quizás esas debilidades convertirlas en fortalezas. Es lo más importante. Yo recuerdo que incluso mi primer trabajo, no fue mi primer trabajo, pasando a mi segundo trabajo, en una entrevista, me preguntaban, bueno, ¿y qué tú sabes? Era entrando a la sede, una entrevista de trabajo. Y me dicen, ¿qué sabes de electricidad? Y bueno, hasta ahora lo único que sé de electricidad es que mi hermana trabaja en una de las empresas eléctricas en el este, pero si me da un chance, en un año, 2 años, usted va a tener una persona que va a saber mucho de electricidad. O sea, yo reconocía, porque en primer lugar estoy hablando con una persona que es técnico, iba a saber que de que yo diga kilowatts por kilovoltio, ¿verdad? Va a saber que hay una debilidad y me estoy exponiendo. Entonces, deme la oportunidad, estamos conscientes de que al final de cuentas, si es un profesional, hay cosas que siempre van a tener uno que profundizar. Incluso tú te preparas en una rama de la ciencia y a la hora de tú llevar eso a la praxis, te das cuenta de que hay muchas cosas que teóricamente, espérate, no están de acuerdo. Entonces la práctica te da esa habilidad de tú poder desarrollar nuevas habilidades que te llevan y te empoderan a ser entonces un ejecutivo mañana dentro de la misma organización. Así mismo, yo diría que lo primordial para, primeramente, bueno, como se han ya dado algunas herramientas básicas, pero también nosotros debemos de conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. No ocultar nuestras debilidades, sino trabajarlas. No es tampoco, porque muchas veces nosotros malentendemos, y precisamente recuerdo con esto, como cuando hablamos de emprendedurismo. Cuando hablábamos de emprendedurismo decíamos las cosas que había que hacer para ser emprendedor, pero muchas veces eran cosas como tan puntuales y nosotros la vieron como tan perfectas que nosotros decíamos, bueno, quien es emprendedor entonces no puede fallar, porque eso está ahí y hay un procedimiento, no. Y no es que entonces como hay estas diríamos que lineamientos, no, entonces no podemos fallar en la entrevista de trabajo. No, ciertamente es una ayuda, pero no es que, como hay que reconocer nuestras debilidades, simplemente decir, mira, yo no sé eso. Sí, al contrario, reconocerlas para trabajarlas precisamente, y mostrar disponibilidad, porque como contaba por ejemplo Rafael, a mí también me ha pasado. ¿Y usted sabe hacer esto y esto? Bueno, yo no sé. Pero tratar de que precisamente esa persona no entienda solamente que tú no sabes, sino que estás en la disposición de aprender. Claro. Así es. En la comunicación asertiva existen diferentes habilidades. Está la honestidad, escucha activa, cómo resolver los conflictos. Sí, entonces, si una de estas habilidades falla,
¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, tenemos que tratar de que no falle, que es lo primero. Para lograrla, ¿no? Para En la lograrla. comunicación. Porque para que sea efectiva, que es lo que hablamos hace un rato, porque si queremos en realidad ser asertivos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la fórmula general. Si yo tengo derechos básicos, fundamentales y asertivos, y el otro también los tiene, yo debo actuar en consecuencia. Entonces, basándome en eso, yo no voy a faltar ni a la empatía, ni tampoco voy a ensimismarme en mi propia opinión. Es casi imposible que si somos asertivos fallemos en lo otro, porque para lograr la asertividad necesitamos esos factores obligatoriamente. Y ahí tener claro, ¿no?, que la comunicación, para ser efectiva, no significa que impuse mi idea, ¿no? Y para ser incluso efectivo, creo que es mejor llegar a lo que es un acuerdo, Sí, una conciliación entre ambas partes. que ganemos ambos. Es un ganar-ganar. Así es. Muy interesante, interesante. Queremos agradecer también que nos están viendo, a Gley Antonia Javier, a Irán Nicauri, a Melissa Hernández, a Daisy Martínez, a Dan Luis Mejía nuevamente, ya lo habíamos saludado por acá, que está viendo el programa. Por nuestro WhatsApp también envía saludos, que nos sintoniza desde Tuning Radio, Héctor Julio Peña, y a la vez él envía un saludo a Grismeli Almonte, le envía un saludo, dice saludos para esa invitada, dice que se siente muy a gusto y que se escucha bien, que se escucha perfecto, que le gusta así el programa, y eso es, como ya habrán notado, Grismeli, es muy importante para nosotros darle participación a quien nos sintoniza, porque en Conversando con RD, quien nos sintoniza es el protagonista. A mí me ha encantado estar con ustedes, ha sido muy interactivo y en realidad ha fluido bastante la comunicación. Sí. Me encanta estar con jóvenes emprendedores y altruistas que hacen esto desinteresadamente para en realidad beneficiar a la República Dominicana. Y me encanta siempre contribuir con ese tipo de proyectos. Bueno, pues entonces te vamos a tomar la palabra, diciendo que estás invitada siempre Ay, acá, gracias. Conversando con RD, cualquier tema que tú entiendas que de alguna manera pueda aportar. Nosotros también en el desarrollo de los programas vamos a estar muy pendientes respecto a lo que nuestro público nos pide, y entonces cualquier duda que tengamos, obviamente, sabes que vamos a tocar tu puerta para que puedas venir acá con nosotros a explicar, ¿no?, las informaciones que deseen nuestro público, siempre que se tenga la respuesta a mano, sino también entendemos que la buscamos y la socializamos por acá, por esta vía. Si pasó la hora volando. No, sí, casi siempre nos pasa con temas interesantes, Wow. ¿verdad? El tiempo vuela, pero todavía nos queda algo de tiempo, o sea que podemos aún así poder avanzar en algún otro tema de comunicación precisamente. Yo quisiera hacer el señalamiento de algunos libros que a mí me han ayudado mucho. No Muy sé importante. si yo anoté unos cuantos, me fueron llegando a la mente hace poco. Muy Y bien. está el de Inteligencia Emocional de Goleman, escrito en 1995. Sé que a él le va a gustar bastante. Está La asertividad, expresión de una sana autoestima. Este es de Olga Castellón. Asertividad, el arte de decir no y algo más con altura. Ese es un artículo que lo pueden buscar en Google con este mismo nombre y les sale, es buenísimo. Porque al ser honesto, eso le pasa tanto a los psicólogos como a los comunicadores, a todos en distintos ámbitos. Por lo general, en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. Por lo general podemos darle consejos a los terceros y no aplicarlos. Y te iba a decir algo respecto a eso precisamente. A la hora de uno, porque hemos hablado de la comunicación cuando vamos a lograr algo, pero a la hora de uno llamar la atención, a la hora de uno amonestar verbalmente, o incluso vamos a la parte más llana y más sana del proceso de amonestar o de llamar la atención a un cambio, y es cuando tú consideras que es el momento de tú hablar con un compañero tuyo de relación, de un compañero tuyo laboral, de un amigo, ¿verdad?, de un hermano, y de decirle estás fallando, cómo manejar la situación, porque tenemos que ser muy cautelosos, porque lo último que queremos quizás es deteriorar o agudizar el problema, sino más bien hacerlo entender de ese problema. En esta parte, ¿cómo manejamos y qué pasos debemos de tomar en cuenta a la hora de lograr comunicarnos con la persona?
Rafael, tú sabes que dependiendo del tipo de relación, dependiendo la confianza que tengamos con la persona, solemos ser más crueles. ¿Te has fijado? Sí, así es. Sin Regularmente sí. no miramos pasos. No, Porque, ya. sí, porque lo Sí, que sí. pasa, yo entiendo que la decepción es mayor Así es. cuando es alguien al que nosotros apreciamos, aunque sea menor lo que haya hecho, aunque sea una cosita, uno entiende, idealiza a esa persona precisamente por el aprecio y uno dice, o sea, falló, que cualquier otra gente hace eso y ni siquiera uno se entera de que lo hizo. Pero debemos seguir los mismos pasos, sin importar que sea un jefe a que sea tu hermano. Porque, por ejemplo, vamos a poner que en el área financiera, que se dan muchos tipos de Roces. inconvenientes y roces entre las personas. Yo estaba viendo un video hace poco, en donde una persona falló en una cotización y por ese error perdieron 900,000 pesos. El jefe va molesto hacia donde el empleado y le dice, por tu culpa perdimos 900,000 pesos, siempre estás distraído, últimamente no haces las cosas bien, tú siempre estás demostrando tu deficiencia, eres un mediocre. Te habló de una manera exageradamente mal. ¿Cuál sería los pasos correctos? ¿Cuáles serían? Primero, preguntar qué sucedió. Luego que la persona exponga que en ese caso era que le habían puesto demasiada carga laboral. Entonces, al tener tantas cosas encima, obviamente no va a tener la misma eficiencia. O sea, que al final el jefe era el culpable. Sí. En cierto modo tenía una parte de la culpabilidad. Pues luego de escuchar eso, el jefe debe exponer su punto de vista al respecto y buscar una solución y llamar a reflexionar al final, pero asumir que no es el juego de echar la culpa al otro, sino que todos podemos ser culpables. Entonces vi tu fallo, pero también veo el mío, y entonces entre ambos vamos a buscar soluciones. Agregar también, siempre cuando, muy interesante la pregunta, y siempre que escucho esa pregunta, la he escuchado en otra parte, siempre recuerdo que, bueno, en algún momento de la vida, no tiene que ser en el aspecto laboral, nos va a tocar amonestar a una persona, nos va a tocar incluso a los que van a tener hijos. Yo pretendo tener hijos, cuando yo tenga hijos me va a tocar amonestarlos, a nuestros amigos. En algún momento, si nosotros somos amigos sinceros y verdaderos, nos va a tocar amonestar a nuestro amigo, porque nosotros no queremos que actúe mal si entendemos que actúe mal. Y siempre recuerdo un consejo que da la palabra de Dios, precisamente en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así es. Y precisamente en eso que nosotros tenemos que pensar. Tú lo vas a amonestar, pero recuerda que también tú puedes cometer ese mismo error. El proceso de empatía. Exacto, entonces en ese proceso, cuando tú empatizas, tú dices, bueno, yo le voy a hacer ver lo que está mal, pero lo voy a hacer como que fuera yo quien estuviera mal. ¿Cómo me gustaría que me lo dijeran? Si yo cometo ese error, porque yo lo puedo cometer. Nosotros somos humanos, somos falibles. Hay un artista muy famoso que dice que incluso las máquinas son máquinas y sin embargo se cansan. Sí. O sea que incluso las máquinas que son programadas por los humanos falibles cometen errores. Entonces nosotros lo primero para mí que tenemos que considerar es que también nosotros podemos cometer ese error. Asimismo, enviar saludos muy pero muy especiales a Ivonne Espinal Nolasco, que nos escucha desde Puerto Rico, me parece. Muy especial a Wellington Pujol, quien fue nuestro segundo invitado a nuestro programa Conversando con RD, el profesor Wellington Pujol, quien está en sintonía, y a Rosita Gómez. Rosa Gómez, fue la directora de mi colegio, a quien aprecio y quiero como no se imaginan las personas que nos escuchan. Ella fue para nosotros un gran referente, y lo digo públicamente, cuando una directora de un colegio logra calar en el sentimiento de un alumno, porque así como lo hizo conmigo, lo hizo, estoy totalmente claro, con decenas, por no decir cientos, de estudiantes que pasaron por el Colegio Santa Rosa. A Rosa mi saludo, mi gratitud eterna, y que sepa que le aprecio, le estimo siempre. De verdad, ha sido en el día de hoy más que un placer, una gran satisfacción tener por acá a Grismelis Almonte Porro, licenciada en Comunicación Social, magíster en Gerencia de Comunicación Corporativa
y que mírenla bien, porque ella estará visitándonos frecuentemente acá en nuestro programa Conversando con RD, porque precisamente el espíritu de Conversando con RD es que a través de una comunicación efectiva, poder hacer un cambio en la sociedad dominicana. Ustedes saben que nace Conversando con RD como un brazo para llegar a aquellos jóvenes que están ahora mismo en una etapa de poder emprender, de desarrollar, pero también a las personas adultas que nos siguen, porque un buen emprendedor no se cansa de emprender. Inmediatamente tiene cualquier tipo de situación, un éxito, trata de transformar el éxito, adaptarlo a los nuevos tiempos, asumir nuevas tecnologías. A un fracaso, adoptar una nueva idea, incluso transformar la idea original para hacerla más viable, detectar cuáles fueron los pasos que nos llevaron a ese fracaso, poder corregir las situaciones y lograr el éxito. Conversando con RD es una plataforma de ustedes, para ustedes, y no por cliché, el protagonista eres tú en Conversando con RD. Así que te agradecemos, Ismelis, tu participación y queda abierta. Le agradezco a ustedes, a mí me encantó compartir con ustedes. Ya tienen una amiga de este lado. Qué bueno. Gracias, Qué bueno. Grimeli. Muchas gracias. Muchas gracias, Grimeli. Entonces, muchas gracias a todos por estar presente a través de sabermasradio.com, de iTunes, a través de Facebook Live. Recordar que pueden ver la entrevista a través también de Facebook Live, pero ya el video grabado, y en nuestro canal de YouTube Conversando con RD. Así que muchas gracias de verdad por la sintonía. El próximo viernes estaremos de 6 a 7 en este programa. Así es, recordarle que este programa también llega a ustedes gracias a Lara M Autopartes, ubicado en la Marco Ruiz, esquina Seibo, en Villa Juana. No se hace presente este programa si no es Lara M Autopartes, debido a que los repuestos americanos que necesitan, ¿verdad?, lo pueden conseguir allá. Está acá en la Marco Ruiz, Antigua 20, en los teléfonos 689-7041 y 245-1739. Allí Ernesto Lara le estará asistiendo con 15 años de experiencia ya en el sector. De verdad, muchas gracias. Será hasta un próximo encuentro. Conversando con RD llegó a ustedes gracias a sabermasradio.com y recordarle que el protagonista eres tú. Gracias.